buenas noches. Mi nombre es Andrés Restrepo. Yo soy estudiante de segundo semestre de Sociología de la UNAD, actualmente matriculado en el curso de Teoría Sociológica Clásica. Hoy, en la fase 2 de este curso, vamos a compartir sobre la concepción de Durkheim, lo que él hablaba sobre la división del trabajo, de cómo era su pensamiento, del qué pensaba hacia esto, qué opiniones tenía y desde la sociología él cómo veía las cosas. Entonces sabemos que Émile Durkheim era un francés sociólogo, antropólogo, filósofo que estuvo muy metido como en ese tipo de paralelos de lo que es la sociología, de analizar todo ese tipo de cosas, de comportamientos, incluso pues en esa Francia de la revolución estuvo muy involucrado en eso, y con Marx y con Weber, pues son los que se catalogan como los padres de la sociología o los que iniciaron en esta carrera pues, tan hermosa y de tantas cosas que nos ha traído a nivel del mundo. Entonces, la división del trabajo ya desde la parte social era una cuestión moral que él venía analizando o que analizaba, donde se miraban unas problemáticas de los vínculos sociales, que estudiaban como unos tipos de solidaridad que se veían entre las sociedades que habían actualmente. Entonces, principalmente Durkheim hace un análisis en una fábrica y entonces como ese trabajo cómo es que está dividido, obviamente antes de la revolución industrial y que el capitalismo llegara pues como a esa Francia, antes de que todos estos cambios empezaran a generar como otras tipo de comportamientos y todo esto en las personas allá. Pero entonces, no nos salgamos del tema. Eh, Se analiza como desde una fábrica donde inicialmente se presentaban unas relaciones sociales colectivas, de que todo el mundo se pensaba en eso, incluso en las sociedades arcaicas, pues como tenemos conocimiento que era que entre familias se compartían las labores y todo eso, y pues, ¿por qué lo traemos ahora? Porque es que la sociología estudia como todo ese tipo de cosas, de que si yo colectivamente hago un trabajo, voy a obtener mejores resultados. Mientras que el individualismo, que de pronto fue lo que lo trajo el capitalismo, ya son pensamientos muy diferentes. Ya yo individual solamente voy a pensar como en resurgir o muchas veces en opacar las otras personas. Solamente pienso yo, aquí se acabó una sociedad. Entonces eso era como que lo que él veía y lo que estudiaba sobre esos tipos de cambios. Entonces, había una realidad social de los individuos donde la conciencia colectiva era lo que primaba en ese entonces. Antes de eso, de la solidaridad orgánica, como él decía, que ya vino el individualismo y el vacío moral, que me parece muy importante, y hago pues como un paréntesis en esto, ese vacío moral de que las cosas no tienen como ese sentido para hacerlas, de que yo, si no tengo una moral, yo no puedo avanzar, yo no puedo ejecutar normalmente mis cosas, porque si yo necesito de eso, tanto una ética como una moral. Entonces, aquí encontramos unas problemáticas ya con ese vacío moral que fue como atraído gracias a como esas leyes que se tenían para construir algo mejor, eso que trajo el capitalismo, donde principalmente se salvaba el que mejor estuviera, pero entonces no era así. Aquí deberíamos ver algo colectivo, algo de sociedad, ¿sí? Entonces, desde que se crean esas tres bases, que era la anomia,
la desigualdad social y la mala organización laboral, todo cambió principalmente pues para los temas de, ese, de esa unión que se presentaba en las sociedades. Entonces nada más claro que el trabajo. Y lo podemos ver ahora también. Estamos en el siglo XXI, en el 2023. Si yo estoy en un grupo de trabajo, a mí me contratan para un objetivo, ¿sí? Claramente, yo llego donde hay un grupo de trabajo de unas personas que siempre tienen una necesidad y por eso están acá. Pero entonces ahí que lo que se requiere colectivamente hacer el trabajo, no individualmente, de que es que yo soy el que más produzco, fulanito es el que más produce, no. Ahí colectivamente y por eso el dueño de la empresa, la persona que está haciendo esa inversión, es que necesita que todos los engranajes funcionen para que se tengan los resultados. Entonces miramos que desde la sociología se pueden analizar todo ese tipo de cosas. De que si yo soy una persona que trabaja colectivamente, según los análisis pues que se hacían, que los hizo Durkheim anteriormente, eso va a tener unos grandes beneficios, tanto para las personas como para la sociedad en general. Y no solamente lo miramos en el tema del trabajo, también lo podemos mirar en familia, en religión, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, esto era lo que nos compartió Durkheim a través de la división del trabajo social. Gracias. Ahora pasamos a la vista de Karl Marx, de él cómo veía la visión del trabajo. Entonces, Karl Marx obviamente sabemos que es un sociólogo, filósofo alemán de origen judío, que incluso por eso es que se llama la filosofía marxista, pues, algo tan, incluso tan odiado por la derecha. Entonces decía que la división del trabajo es como la necesidad de los hombres por relacionarse entre sí. Después de eso se crea como esa conciencia social donde se empiezan ya esas dos divisiones, que son las del trabajo y la distribución desigual del trabajo. Entonces se crean ya esas sociedades capitalistas y es donde ya iniciamos a hablar de la propiedad privada, algo que iba a desencadenar una serie de cosas, como son la creación de las dos clases sociales, que son obviamente la burguesía y el proletariado. Ya entonces la burguesía eran los que tenían el poder, los que a cambio de un salario cambiaban como ese producido de los obreros para el bien de ellos. Pero entonces no solamente salió eso, después de la propiedad privada salen las clases sociales o la conciencia social, que es como esa lucha de oprimidos y de opresores, que tanto se ha hablado, incluso hay países que todavía se habla con ese tipo de cosas. Eh, ya esa lucha como de clases entonces se volvió entre una cuestión económica, porque obviamente la burguesía era la que siempre estaba en el poder y el proletariado era pues el obrero que debía cambiar su producción, sus esfuerzos por un salario para poder sobrevivir. De acuerdo a eso es que nace algo muy importante, que son las alienaciones. Entonces, ¿qué es esto? Esto es sentirse ajeno a lo que yo produzco en mi trabajo, de que yo lo hago, pero no es para mí. Entonces, eso se volvió otra controversia y fue, pues, obviamente muy importante hablar sobre ella. Entonces, decía que la alineación respecto a los productos del trabajo que el obrero ejecutaba, eh, no estar como convencido de que esas cosas que él hacía las iba a utilizar o por qué las hacía, de qué recursos se estaba aprovechando, hablando ya de temas de naturaleza, y es donde inicia esa lucha de hombres entre personas, como esa rivalidad,
por competir como quién era el mejor para poder mostrarle a la burguesía eh, los resultados y estar siempre ahí en eso. Entonces, por ejemplo, hoy a 2023, si hablamos de burguesía y de proletariado, pues sabemos que, digamos, Colombia, tenemos una clase trabajadora, pero entonces al menos tenemos unos derechos, tenemos una salud, tenemos una pensión, tenemos un derecho pues como a una vivienda digna, que incluso pues consta en la Constitución, pero entre ese tipo de cosas en ocasiones vemos que no se cumple, como si estuviéramos todavía pues como que en un siglo muy anterior o, o en una población de esos que han sido pues como tan golpeadas, incluso pues Colombia sabemos que ha sido golpeada por la violencia, pero no como un ejemplo como Medio Oriente, que son donde muy de frente se le roban los derechos a las personas. Entonces, ese tipo de cosas siempre van a existir, como esas diferencias sociales, esas diferencias del que emplea contra el empleador, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nos comparte Marx, como esas clases sociales, lo que se evidenció en ese tiempo o lo que creó el capitalismo. ¿Listo? No, señores, entonces este era como el análisis de la división del trabajo, tanto por Durkheim como Marx.